Hoy les voy a mostrar diferentes métodos de ahorro fácil y útiles para tu vida. Bienvenidos a mi video y ojo, cada uno de esos tips seguro va a cambiar tu vida financiera. Hola compañeros, espero que estén súper bien en sus casas. Yo soy Mauro Giraldo y este video lo hago para demostrarles y para darles diferentes formas de ahorro desde su casa. Pero antes de introducirnos al contenido del video como tal, los tips, quiero también enmarcar diferentes cosas que ustedes deben repensar, deben colocar en postura antes de empezar a hacer cualquier método de ahorro. El primero es conviértalo en un hábito, ¿sí? El ahorrar no debe ser algo que sea muy programado, que sea muy obligado. Ahorrar debe ser algo del día a día, debe ser algo demasiado cultural. El segundo es que sáquense ya en la cabeza, o sea, saquen el chip, rompan el chip que tienen desde su crianza o que lo tengan por cultura. No importa el nivel de ingresos que ustedes tengan. El ahorrar siempre es posible desde cualquier nivel de ingresos. Lógicamente, una persona con mayor ingresos va a poder ahorrar algo mayor, pero el objetivo es que ustedes vayan escalando también en sus ingresos. No importa si te ganas 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 10 pesos, 20 pesos, tienen que ahorrar. Lo otro es que saquémonos el tema y eliminemos ya la palabra de nuestras cabezas, la palabra imposible. Y la palabra imposible la van a eliminar de sus cabezas. No es imposible ahorrar. Otro punto muy importante, y se los doy en serio como un consejo muy personal, nunca ahorren buscando un bien o como un fin ya marcado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas ahorran con el objetivo de comprarse un carro, con el objetivo de comprarse una moto, con el objetivo de comprarse algo personal, ya sea ropa o ya sea un reloj, un celular. No lo hagan de este modo, porque si no su ahorro se está quedando a corto plazo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ya cuando ustedes logren ese fin, que ya sea el ítem que ustedes quisieran comprar, el hábito del ahorro se rompe. O sea, nunca anclen ese objetivo de ahorro a un fin en específico. Y lo otro, lo importante es que empiecen a escalar su ahorro paso a paso. Yo les aseguro algo, si ustedes establecen una cultura de ahorro, ustedes van a empezar a crecer económicamente. Bueno, y empezamos con el tip número 1. Analicemos nuestros gastos. Este es supremamente importante para empezar cualquier cultura de ahorro. Tenemos que ser conscientes y sobre todo, ojo, sobre todo aceptar en qué estamos gastando o malgastando. ¿Sí? La palabra yo creo que es más clave, esta palabra es súper clave, malgastar nuestro dinero. Evitemos la incertidumbre del llegar a la casa, sacar nuestro dinero del bolsillo, colocarlo sobre la mesa y muchas veces mirar y como que se nos esfumó de la mano nuestro dinero. Entonces, yo los aconsejo de la siguiente forma. Si ustedes sienten que están malgastando su dinero o que llega la tan famosa frase, que yo creo que es la frase en Colombia muy popular, esa frase que dice: ¿y en qué me estoy gastando la plata? ¿Será que boté plata? Mejor dicho, la incertidumbre de que no sé qué estoy haciendo con mi dinero. ¿Qué aconsejo? Hagan una lista diaria en que están gastando su dinero. Puede notarse un poquito rígido, pero no tiene que ser durante un tiempo muy prolongado, ¿sí? Eso lo pueden hacer durante 1 o 2 semanas. Entonces gastan algo y lo apuntan en un papel. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes sepan, en verdad, qué gastos de estos son. Gastos justificados, o sea, gastos de transporte, gastos de comida, ¿sí? Gastos que en verdad están justificados, y en qué gastos innecesarios, ¿sí? En qué gastos innecesarios. Esa palabra tienen que volverla pues muy del día a día. En qué estoy siendo yo innecesario al momento de invertir mi dinero, de gastarlo, ¿sí? Y así se van a dar cuenta, bueno, qué hábitos, volvemos a la palabra hábitos, eso es muy importante, qué hábitos tengo que empezar a corregir de mi cultura o de, digamos que de mi vida financiera del día a día. Ojo, eso también se los aconsejo mucho. Incluyan también la palabra hábito, la palabra también o la frase el día a día.
¿sí? Nosotros construimos nuestra base financiera, nuestra cultura financiera día a día. Tip número 2. Ese es súper importante y este lo titulo Guarda el cambio. No sé si ustedes se acuerden cuando de pequeños nos mandaban a comprar cosas al supermercado o a la tienda, que ahí siempre queríamos quedarnos como con el cambio, con esas moneditas que sobraron del dinero inicial que nos dieron nuestros padres. Se trata de eso, lleguen a sus casas, saquen siempre, o sea, eso lo aconsejo, no conviertan la plata a bolsillo, en serio, sean conscientes, saquen el dinero de su bolsillo, lo colocan encima de la mesa y todas las monedas. Eso yo creo que es universal, yo creo que en todas partes del mundo hacemos alcancías. ¿Cuál es la clave de este ahorro? No subestimen nunca el valor de una moneda. O sea, no hagan planes para monedas de 1.000 o de $1, no hagan planes para monedas de 500, no. Siempre saquen y todas las monedas por el valor que tenga, y sea de 50 pesos, la van a depositar en un lugar donde ustedes las guarden. Puede ser una alcancía, puede ser una caja, un cajón, lo que ustedes quieran tener. Esto en serio es supremamente importante. A mí muchas veces, y conozco a muchas personas, que el tener una alcancía los ha sacado de aprietos. Establezcan también gastos prolongados para esa alcancía. O sea, el tiempo de ahorro que usted tenga para esa alcancía, no lo limiten. No diga, voy a hacer una alcancía de un mes, voy a hacer una alcancía de 2 meses, voy a hacer una alcancía de 3 meses. No le coloquen tiempo a ese ahorro. Dejémoslo, la alcancía, para un gasto que en verdad nos ayude, o sea, un gasto que nos coja en un momento apretado en nuestras vidas, y ahí va a estar la alcancía presente con un buen ahorro. Tip número 3. Este me encanta, se llama el billete elegido. La verdad, durante mucho tiempo lo practiqué, fue muy útil, y volvemos a lo mismo, sacamos el dinero de nuestros bolsillos, lo colocamos encima de la mesa y nosotros vamos a elegir un billete. A ese billete me refiero a un valor, un billete de 2.000 pesos, un billete de 5.000 pesos, de 10.000 pesos. Ojo, ese valor nosotros mismos lo establecemos a nuestra capacidad. Nosotros sabemos qué podemos gastar y qué no podemos gastar. Yo les aconsejo, envíen con billetes de 2.000 pesos. Entonces, si yo llegué a la casa, ¿sí? Yo llegué a mi casa, saco mi dinero del bolsillo y tengo 2, 3 billetes de 2.000 pesos, esos 2 y 3 billetes de 2.000 pesos los guardo, ¿sí? Los voy a guardar. Ojo, todos los métodos que le estoy dando en este momento son ahorro en casa. Eso es muy importante, son ahorros en casa. No estamos haciendo uso de entidades financieras, no. Estamos estableciendo nuestro hábito de ahorro en casa. Seleccionen ese billete. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y es que también hay que ser muy conscientes, no nos estanquemos. Si ustedes ven que con el tiempo dicen, bueno, puedo subir del billete de 2.000 al billete de 5.000, pues háganlo. Pasen al billete de 5.000 y empiezan a hacerlo, lo empiezan a hacer. Si no se han dado cuenta, ya llevamos dos fuentes de dinero en nuestra casa. Una hecha a punta de monedas, ¿cierto? Una hecha a base de monedas de todos los valores, y la segunda con billetes, que es el billete elegido. El tip número 4, y para mí en serio es el ganador de todo, incluso le doy un aplauso a este método de ahorro. A mí, o sea, le agradezco muchísimo. Cuando lo adopté, al siguiente año cambié mi vida financiera. O sea, no estoy hablando de que me voy a volver un millonario en un año, ¿cierto? Pero ya estoy cambiando un hábito de ahorro mucho más fuerte. Y fue en ese análisis de gastos, que fue el tip número 1 que les di, que yo me di cuenta que mi dinero estaba desperdiciando. Después de hacer análisis y hacerle como un seguimiento, bueno, ¿en qué me estoy gastando el dinero? Simplemente dejé de justificar mis gastos, como decir, no, pero es que uno gasta la plata y no sabe en qué. No, uno tiene que saber en qué gasta su dinero. Este tip consiste en un banco en casa. Este banco en casa, pues, puede sonar súper fuerte, pero en serio se puede volver un banco en casa, algo supremamente importante para nosotros. ¿En qué consiste esto? Dividamos en porcentajes los retiros que yo hago desde los cajeros. Un ejemplo, yo retiro 1.000.000 de pesos. Ese 1.000.000 de pesos es un 100%. Entonces tengo 1.000.000 de pesos, un 100%. De ese 100%, estadísticamente, se los aseguro que es así. O sea, les doy mi palabra. El 70% lo hacemos para un gasto útil. ¿Qué es un gasto útil? Es un gasto que yo uso, o es un dinero que yo uso para pagar
una cuota, un alquiler del apartamento, la cuota de un carro, un gasto útil, un gasto que en serio yo tengo que hacer mes a mes o un gasto que yo tengo supremamente programado. El otro 15% que vendrían a ser 150.000 pesos es un gasto que son gastos propios. ¿Qué son gastos propios? La gasolina, mi alimentación, gastos que yo voy haciendo día a día, pero que en verdad los necesito, ¿sí? Son gastos que voy haciendo día a día, o sea, ese dinero yo lo utilizo para gastos diarios que en verdad necesito. Y el otro 15% que vendría a ser también 150.000 pesos, está demostrado que ese dinero es el que va anclado con la frase en qué me gasté yo la plata. Antes de dejar que eso pase, entonces vamos a ser sumamente metódicos con eso. Ese 15% que es residual, ese 15% que no sé en qué se gastó, ese 15% de mis ingresos, ¿sí?, de un retiro, lo voy a guardar. Ese va a ser mi banco en casa. Lo voy a guardar en lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Que ese lugar donde ustedes lo guardaron se les salga a ustedes de la mente. O sea, ese lugar es un lugar que está destinado, que ustedes no van a estar muy programados con él porque hoy no se van a gastar la plata. Un cajón, una caja, algo, que ustedes lleguen cada vez que hagan un retiro, hagan los monticos, saquen el 70% por acá, un 15% por acá y ese 15% restante llegan a sus casas e inmediatamente lo guardan. Se los aconsejo, en serio, yo con este ahorro llegaba al fin de año con muy buen dinero guardado. Un dinero que en verdad yo nunca veía y que por lo menos de esta forma me servía para muchas cosas. De pronto pagar el semestre de la universidad, hacer gastos, las compras de Navidad, ¿cierto? Ya era plata que yo ya sabía que estaba contando con ella. En serio, el banco de casa, en mi opinión, es de los mejores métodos de ahorro. Si te diste cuenta, los 4 tips fuimos escalando los procesos de ahorro, ¿sí? Fuimos escalando nuestro hábito de ahorro, desde analizar nuestros gastos y ser conscientes, desde guardar las monedas, ¿sí? ese cambio, esas monedas que a veces, muchas veces no sabemos ni en qué nos las gastamos, desde billete elegido y a este gran margen del 15%. ¿Sí? Ojo, no tomen ese 15% como algo perdido, porque igual lo estaban perdiendo. Ese 15% lo van a ver reflejado al final de año. Bueno, compañeros, espero que les haya servido este video. Espero escuchar más adelante comentarios. Me encantaría saber que ustedes me comenten y digan que les sirvió estos métodos de ahorro. Yo acá les hablo sobre experiencias personales, sobre el nivel de usuario. No soy un economista, no soy financiero, soy una persona del común que en algún momento de su vida se vio en serios aprietos por no tener cultura de ahorro y que hoy en día vivo una tranquilidad económica porque logré ser consciente y logré administrar mi dinero. Espero porfa que en serio suscríbanse, voy a seguir subiendo videos. El objetivo es hacer videos muy prácticos, hacer videos no técnicos, no quiero complicar, a veces complicamos las cosas sencillas de la vida. Quiero hacer cosas divertidas, quiero hacer cosas que a ustedes les llegue, que les genere alguna clase de contenido, que les genere alguna clase de reflexión y sobre todo que les deje una buena experiencia. Muchas gracias a todos y espero que estén súper bien.